Vamos a hacer una oración. Hoy nos hemos reunido porque anhelamos, Señor, una palabra de lo alto. Rogamos, Señor, que tú bendigas nuestras almas. Suplicamos, Señor, que tú hables a cada uno de los que estamos aquí presentes y de los que han de escuchar esta enseñanza, Señor, en alguna congregación, alguna iglesia o por los medios digitales. Te pedimos, Señor Jesús, también les bendigas a ellos. Amado, nos ponemos en tus manos y que tu misericordia sea grande para con cada uno de nosotros. Bendícenos a todos, Padre. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Amén, Dios. Amén. Muy bien, como les decía la semana pasada, hoy vamos a compartir la iglesia que Jesús estableció y vamos a tener una introducción. Compartíamos con ustedes que el primer templo de Salomón fue destruido. Amados, ya no hubo más templo. Ya no hubo más lugar para que el pueblo de Dios se congregara. Debido a todo lo que estuvimos explicando, fue llevado en cautiverio, fue destruido, sus casas, etcétera, etcétera. También entonces compartíamos que el templo segundo que edificó Zorobabel y que amplió Herodes el Grande, también fue destruido en el año 70 después de Cristo. Amados, todo fue quemado, todo fue acabado. En pocas palabras, una vez más se vuelven a quedar sin templo, un lugar donde los judíos se acostumbraban a buscar de Dios para sacrificar el animalito, para los sacerdotes ministrar en el lugar santo y posteriormente una vez por año llegar al lugar santísimo para recibir la bendición de Dios y así el sacerdote ministrar lo que Dios bendecía a través del lugar santísimo al sumo sacerdote. Amados, ya no había ese lugar, fue destruido. Entonces, hasta la fecha ya no se ha vuelto entonces a reconstruir el templo. Estamos en el 2026 y, amados, no se ha vuelto a levantar un templo, porque ya no es necesario. Ya no es necesario que se levante un templo. ¿Por qué, amados? Porque Jesucristo ha dejado una iglesia. Ha dejado un lugar donde las personas pueden ser parte de una asamblea, como vamos a ver más adelante. Ha dejado a un grupo de personas que aman a Jesús, que sirven a Jesús, y es importante que nosotros lo entendamos. Entonces, siguiente punto de esa enseñanza. La palabra iglesia se menciona 71 veces solamente en el Nuevo Testamento. Usted no se va a encontrar en el Antiguo Testamento la palabra iglesia, por más que le busque. Pero en el Nuevo Testamento se menciona 71 veces la palabra iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Amados, que la iglesia es importante. Ya no están los reflectores sobre una construcción, sino ahora están los reflectores sobre esa asamblea, sobre la iglesia que Jesucristo, en este caso, fue el iniciador de ella. Por ejemplo, en Hechos se menciona 17 veces la palabra iglesia. En 1 Corintios se menciona 14 veces. En Efesios se menciona 9 veces. Y en el libro de Apocalipsis se menciona 7 veces. ¿Qué quiere decir esto, amados? Que la iglesia ahora es el lugar donde Dios se quiere manifestar y bendecir a todos los seres humanos. Y es particular, el primero que habló de la palabra iglesia, o el que mencionó la iglesia, fue nuestro Señor Jesucristo. En 2 ocasiones, Él fue el que mencionó la palabra iglesia. Y de eso se trata este siguiente punto. Jesús fue el primero en mencionar la palabra iglesia. Vamos a ver su primera mención. En Mateo capítulo 16, versículo 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta última parte de este versículo lo explicaremos en próximas enseñanzas, créame que es muy interesante. Entonces aquí vemos la primera mención de la palabra iglesia, y la mencionó nuestro Señor
Jesucristo. Pequeña aclaración, rápidamente un pequeño paréntesis, una pequeña aclaración. La palabra Pedro en el griego significa Petros, que tiene este significado, pequeña piedra. Y la palabra roca en el griego es Petra, que significa peña o roca grande. ¿Por qué le digo esto? Porque los católicos dicen que Pedro es el primer papa y que él es la cabeza de la iglesia. Y Pedro, amados, no es la cabeza de la iglesia, porque Pedro es Petros, que significa pequeña piedra. Y en este caso, roca significa, lo que compartíamos, roca en el griego significa Petra, que tiene que ver con una peña o una roca grande. Todos sabemos que no es lo mismo una peña a una piedra chiquita, ¿no? De esas por ahí que están arrumbadas, ¿no? Una peña pues es enorme, hay personas hasta que las escalan, ¿verdad? Entonces la peña es mucho más grande. ¿Qué quiere decir esto? Amados, que la roca, la peña, o el fundador de la iglesia, o la cabeza de la iglesia, no es Pedro, como dicen por allí, ¿verdad? La religión católica, la principal piedra o la cabeza de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. El mismo Pedro no lo dice, fíjate lo que dice en 1 de Pedro. No vamos a ahondar mucho en este punto, pero es un pequeño paréntesis para que nosotros tengamos esa claridad, ¿verdad? Y sepamos que la iglesia no está fundamentada en un hombre, sino nuestro Señor Jesucristo. No está fundamentada en un papa, sino en nuestro Señor Jesucristo. No está fundamentada en Pedro, sino en nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es el cimiento de la iglesia, es la roca de la iglesia, es la cabeza de la iglesia. Primera de Pedro 2:4 dice, acercándoos a él, dice Pedro, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios es una piedra escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y eso es lo que hace la asamblea. Son piedras vivas, son sacerdotes que ministran al Dios de los cielos, ofrecen sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pero, ¿qué dice Pedro? En el versículo 4, en la primera parte, acercándoos a él, ¿a quién? A Jesús, piedra viva. Mismo Pedro dice que Jesucristo es la piedra viva, la piedra angular, la piedra que fue desechada por los edificadores, que ha venido a ser cabeza del ángulo. Esta piedra que tiene que ver con el Mesías. Dice el versículo 6, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Muy bien. Vamos a ver la segunda mención en la que Jesús habla de la iglesia. Está en Mateo capítulo 18, versículo 15 en adelante. Esta es la segunda vez que Jesús menciona la palabra iglesia. Y es la segunda vez que se menciona en la Biblia y fue mencionado por nuestro Señor Jesucristo. Mateo 18:15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Y Jesús da aquí una instrucción, ¿no? Que cuando un hermano en la fe llegase a pecar contra otro hermano en la fe o hermana en la fe, Jesús nos enseña cómo se debe de resolver ese problema. Debe de haber una reprensión, estando él solo con aquel hermano o hermana. Si te oyere, dice Jesús, si hace caso, si recibe la exhortación, la amonestación, el señalamiento, has ganado a tu hermano. Y dice 16, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos,
para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Entonces tiene una segunda oportunidad aquel hermano, aquella hermana que cometa una falta, que comete un pecado. Jesús le da una segunda oportunidad. Vayan, miren, no lo dejen, pero tomen a otro testigo, toma otro testigo, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra, toda verdad, y para poderle ayudar a este hermano, a esta oveja. Dice el 17, si no lo oyere a ellos, a la persona y al testigo, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces aquí nos encontramos la palabra iglesia una vez más. ¿Quién la menciona? Nuestro Señor Jesucristo. Y así vemos nosotros cómo se deben de resolver los problemas que puedan darse en una congregación o en una iglesia. Debe haber una amonestación. ¿Por qué, amados? Porque cuando el pecado quiere entrar a la iglesia, inmediatamente Jesús nos dice, aguas, no debe de entrar el pecado a esa comunidad, a esa congregación, a esa asamblea. ¿Por qué? Amados, porque un poquito de levadura leuda toda la masa. ¿Qué quiere decir? Entonces, que si un cristiano llega a cometer un pecado y no se le amonesta, entonces los otros van a ver que él está haciendo pecado, pues no se le amonesta y sigue igual y no pasa nada, pues entonces empiezan los permisos y las personas empiezan a pecar y luego otro, pues bueno, ya 2 lo hacen, y así se empieza a leudar y eso es peligroso, hermanos. Por eso siempre es bueno una amonestación, una exhortación que Cristo da y utiliza a miembros de la iglesia para que pues este discípulo, esa discípula no se pierda debido al pecado que está cometiendo. ¿Qué significa la palabra iglesia? Ya vimos que Jesús la menciona entonces en 2 ocasiones. ¿Qué significado tiene la palabra iglesia? Porque a veces las personas pueden pensar que iglesia es la construcción, que son 4 paredes, que es un templo muy bonito, alfombrado. No, amados, esa es una construcción. Esa es una construcción. Vamos a ver qué arroja el griego de esta palabra iglesia. Tiene que ver con eclesía. ¿Qué significa eclesía? Asamblea. Entonces, cuando Jesús dice que Él instituyó a una iglesia, es que Él instituyó una asamblea, una concurrencia, una congregación. Personas que son llamados fuera de, o asamblea que son llamados fuera de, o una congregación que son llamados fuera, pues fuera de este mundo, fuera de ese estilo de vida pecaminoso que ofende a Dios para servir al Dios de los cielos. ¿Qué más significa iglesia? Reunión popular. Si tú ves, no tiene nada que ver con una construcción, no tiene nada que ver con 4 paredes, tiene que ver con personas. Entonces, ahora la iglesia es una congregación, una asamblea con diferentes personas, ¿no? Pueden ser hombres, pueden ser mujeres, pero tiene que ver con una asamblea. Entonces, el templo o la construcción donde se hacían los sacrificios que eran figura del que había de venir, dejó de ser importante o pasó a un segundo término. Y la iglesia, la eclesía, la asamblea o congregación pasó a un primer término. Amados, es más importante la iglesia que una construcción. Es más importante la asamblea que 4 paredes. ¿De qué sirve una asamblea majestuosa, imponente, si no hay una asamblea? La Biblia dice que ahora el templo del Espíritu Santo o el de Dios, el templo de Dios, no es la construcción, sino son las personas. Y eso es muy importante que nos quede claro. Amados, es cierto que Dios se manifestó en el tabernáculo de reunión, en el lugar santísimo. Eso es muy cierto. Es cierto que Dios se manifestó y ordenó que se hiciese el primer templo, el templo que hizo Salomón, el rey Salomón. Pero ya vimos la historia que ese templo fue destruido a consecuencia de sus pecados. Es cierto que Dios vuelve a
a mandar a que se edifique, se reedifique o se restaure o se vuelva a hacer el segundo templo con Zorobabel. Pero ya vimos lo que ocurrió, también fue destruido. Y hasta la fecha, Dios ya no volvió a levantar un templo, ya no mandó que se levantase un templo, sino que Jesús mismo levantó, ahora en lugar de una construcción, una iglesia, una asamblea. Y esa asamblea pues se congrega en un lugar X, según donde tengan la oportunidad. Pero ya no es importante la construcción. Ahora lo importante es, repito, la asamblea, la iglesia. Entonces, Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. La Biblia dice que ahora el templo del Espíritu Santo o el templo de Dios son las personas. Entiéndase, eres tú o eres yo, o soy yo. O sea, que Dios quiere habitar contigo, conmigo, ya no en una construcción. Él quiere habitar en nuestros corazones, porque tú eres el templo del Espíritu Santo o el templo de Dios. Vamos a ver el fundamento bíblico. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Es clara la palabra de Dios. No hay que ignorar, amados, que vuestro cuerpo, tu cuerpo, es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Amados, tú eres el templo del Espíritu Santo. Pero para que el Espíritu Santo habite en un templo, ese templo debe de estar limpio o sucio. Claro está que debe de estar limpio. Porque el Espíritu Santo, santo es. ¿Limpio de qué? Pues de toda inmundicia, de toda maldad, de toda perversidad, de cualquier tipo de pecado. Porque el Espíritu Santo, santo es. Si tú quieres, hombre o mujer que me escuche, si tú quieres que el Espíritu Santo o que Dios esté en tu vida, entiéndase, en el templo, en tu templo, pues debes de tener un corazón limpio. Y para poder tener un corazón limpio, el único que puede limpiar un alma, pues es la sangre de Jesucristo. Pero ¿a quién va a limpiar? Jesucristo. ¿A quién va a perdonar? Aquellas personas que confíen en Él, que se entreguen para vivir para Él, que se arrepientan de su mala manera de vivir, que se aparten de sus pecados, que dejen de ofender a Dios. Cuando ese hombre o mujer dejan de hacer lo malo y creen en el sacrificio de Cristo, ese templo es limpiado con la preciosa sangre de Jesucristo. Porque la sangre de Cristo tiene poder para limpiar todo tipo de maldad. Entonces ese templo es purificado, es limpiado, es santificado. ¿Para qué? Para que venga a morar el Espíritu Santo de Dios. Tú eres el templo del Espíritu Santo de Dios. Dice el 20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿A quién pertenece tu vida? ¿A ti? ¿A mí? No, nuestra vida le pertenece a Dios. Porque fuimos comprados por precio, por sangre. Jesús pagó un precio por ese templo, por ese cuerpo, por esa alma. Él dio su sangre. Entonces nuestra vida, nuestro cuerpo, le pertenece a Dios. Pero muchas personas quieren ser dueños de su propio cuerpo, de su propio templo. No quieren tomar en cuenta a Dios en su vida y por eso ese templo está vacío, está sucio, por eso ese templo está endurecido, ese templo está lleno no sé de qué tantas cosas, ¿no? Pero amados, vemos nosotros que en esta porción de la Escritura la palabra de Dios nos enseña que nosotros como seres humanos somos el templo del Espíritu Santo. Entonces,
Por cuanto nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, debemos de guardarlo limpio de toda maldad. Ya vimos bíblicamente que tú eres el templo de Dios. Ya no es el templo de Salomón. Ya no es el templo de Zorobabel. Ya no son todos los templos que puedan ver en el planeta Tierra, físicos, materiales. Ahora somos nosotros. Tú eres el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo. Por cuanto nosotros, repito, somos templo del Espíritu Santo o el templo de Dios, debemos de guardar nuestro templo, entiéndase, tu vida, la debes de guardar limpia de toda maldad. También yo debo de guardar mi templo o mi vida o el templo que es de Dios de toda maldad. Todo ser humano debe de guardar su templo de toda maldad. Si es que tú quieres que Dios esté contigo y si es que nosotros queremos que Dios esté con nosotros, debemos de guardar nuestra vida, nuestro templo limpio de toda maldad. Sustento bíblico, fundamento bíblico. Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, ¿qué nos enseña aquí Pablo a la iglesia de Roma, a todas las personas? Hermanos, les suplico, les ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, o sea, que estemos dispuestos a servir a Dios bajo cualquier circunstancia y si es preciso, si hemos de dar nuestra vida, adelante sin ningún problema. Si hemos de abstenernos de ciertas cosas, adelante sin ningún problema. Presenten su cuerpo como sacrificio vivo, pero ¿de qué manera también? Santo, o sea, purificado, apartado para Dios. Este cuerpo, tus manos, tus pies, tus ojos, todo lo que es tu cuerpo, tu corazón, tu alma, debe de ser presentado delante de Dios en santidad. Y sí se puede, amados. Se puede, ¿por qué? Porque ya vimos quién es el que limpia un templo. Ya vimos quién limpia un corazón. Y es Jesús. Y es Jesús. Un templo que debe de vivir en santidad, un templo que debe de ser agradable a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que todas tus acciones deben de ser agradables a Dios. Que todas mis acciones deben de ser agradables a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos de guardar su palabra. Que tú debes de guardar sus mandamientos. ¿Por qué? Repito, porque tú eres templo del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿tu vida es agradable delante de Dios? ¿Tu templo está puro, limpio, santo? ¿Quién podrá levantar la mano para decir, mi templo, mi vida es santo, es puro, es limpio? Yo no le voy a decir que la levanten, pero así debe de ser tu vida, limpia. Debe de ser agradable a Dios. El templo que Dios quiere, donde quiere morar, debe de ser santo, debe de ser agradable ante Él. Es buena reflexión y sería interesante tu respuesta. Si no lo es, ¿qué esperas? Tú no puedes limpiar tu templo con tus muchas fuerzas. Tú no puedes limpiar tu templo con obras. El único que limpia ese templo es la sangre de Cristo, aunque también las obras son importantes. Ahora vamos a Romanos 6:12. Estamos dentro de este mismo punto. ¿Qué dice Pablo? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Por qué no debe de reinar el pecado? ¿Por qué no debe el pecado estar en el corazón de un templo o dentro de un templo, en la vida de una persona? Porque es templo del Espíritu Santo. El enojo ensucia un templo.
La amargura ensucia un templo. Los celos ensucian el templo. Cualquier tipo de pecado ensucia el templo. Cuando el templo es ensuciado, inmediatamente se debe de limpiar. Inmediatamente. Así como nosotros limpiamos nuestras casas, porque queremos que estén, ¿cómo? Limpias. Bueno, ¿y qué Dios no quiere su casa limpia? ¿No quiere su templo limpio? Entonces, nosotros somos bien cuidadosos. Hay gente que es bien cuidadosa con la limpieza, ¿cierto o no? Conocí una persona que era pero bien cuidadosa con la limpieza de su patio. Horas se la pasaba, barre y barre su patio. Y luego, olvídate, tenía como dos árboles de esos grandotes y le caían las hojas. Ya cayeron hojas. ¿Y dónde está esta íbamos y la visitábamos? Barre y barre. O sea, barre y barre, porque no le gustaba ver de hojas. Y se la pasaba mucho tiempo. No digo que sea malo. Así como ella tenía ese esmero, esta persona tenía ese esmero de tener limpieza, así debe tener esmero de tener un templo limpio para Dios. Así como es escrupulosa la gente a veces con la limpieza, delicada con la limpieza, así debe de tener su templo. Debe de ser de serio en ese punto, en el templo de Dios. Porque Dios es santo. Dios es puro, Él es recto. Amados, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, porque nuestro templo es templo del Espíritu Santo. Nuestra vida es templo del Espíritu Santo. Siguiente pasaje, versículo 13, Romanos 6:13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Vuelve a insistir: no presentéis vuestros miembros al pecado. No utilices tus ojos para pecar, no utilices tus manos para pecar, no utilices tus pies para pecar. ¿Y de qué manera las personas utilizan sus ojos para el pecado? Codiciando al sexo opuesto, adulterando en su corazón. ¿Y de qué manera utilizan las personas sus manos para el pecado? Robando, tomando cosas que no les pertenecen. ¿Y para qué utiliza entonces a veces las personas? ¿Cómo es que utilizan esos miembros, sus pies, para el pecado? Cuando las personas se van rumbo, en lugar de buscar de Dios, en lugar de venir a ese tipo de lugares para buscar la presencia de Dios, sus pies están en las cantinas, están en los antros, están en el mundo. Amados, no debemos de utilizar nuestros miembros para el pecado. Debemos utilizar todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo para el servicio de Dios. ¿Por qué no? También para servir a nuestros seres queridos, también para amar a nuestro prójimo. Así como debemos de amar a nuestro Dios, debemos amar a nuestro prójimo también. Utilizar nuestro cuerpo, utilizar, ¿verdad?, manos, pies, ojos, cabeza, pensamientos, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para Dios. No debemos utilizar nuestros pies para que sean instrumentos de iniquidad. No debemos de utilizar nuestros pensamientos para ser instrumentos de iniquidad, sino debemos de presentaros vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Hermano, hermana, amada persona, no utilices tus pies, tus ojos, tus manos, no utilices tus cuerpos para la iniquidad, tu cuerpo para la iniquidad. Utiliza tu cuerpo para el servicio de Dios, para agradar a Dios. Siguiente ejemplo, Romanos 8:10, fíjate lo que dice. Pero si Cristo está en vosotros, si el Espíritu Santo está en vosotros, si Dios está en tu templo, está en tu vida, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. O sea que cuando una persona tiene la presencia de Dios,
tiene poder de Dios para estar venciendo al pecado. Pero si Cristo está en vosotros, es posible, si se puede, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y dice el 11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, en tu templo, que es el del Espíritu Santo, o sea, es el Espíritu Santo, fue el que levantó a Cristo de los muertos. Si el Espíritu Santo mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Ahí está el secreto para que tú y yo, o todo ser humano, pueda vencer toda cruel tentación, pueda vencer al pecado. Amados, tener al Espíritu Santo. Tenemos fuerza, porque el hombre y la mujer que tenga el Espíritu Santo tiene poder para vencer toda cruel tentación, para poder vivir en santidad, en amor, en obediencia. Qué importante es que tú entiendas que tú eres templo del Espíritu Santo, que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y todos aquellos que sean templo del Espíritu Santo, que tengan al Espíritu Santo en su vida, van a ser parte de esa asamblea, de esa congregación que Cristo ha formado. Ya vimos que nosotros, o que tú, eres templo del Espíritu Santo. Ya no es el templo de Jerusalén, el que edificó Salomón, etcétera. Ya vimos ahorita, bíblicamente, que tú, ser humano de carne y hueso, eres templo del Espíritu Santo, que Dios quiere habitar en tu templo. Entonces, ¿qué dice 1 Corintios 6:19, que fue nuestro pasaje que tocábamos anteriormente? Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Tú ya el día de hoy no ignoras esto. Ya no hay ignorancia para ti. Ahora tú ya sabes que tú eres templo del Espíritu Santo. ¿Qué es más importante tu templo que una construcción? A veces las personas se esmeran para hacer una construcción enorme porque quieren que venga a morar Dios, y qué equivocados están. Dios ya no, vamos a ver al final del estudio, Dios ya no habita en templos hechos por manos de hombres. Ahora Dios quiere habitar en tu vida, en mi vida, en seres humanos, personas de carne y hueso. Tú ya no ignoras el día de hoy que eres templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Y aquí hemos subrayado, y que no sois vuestros. Y que no sois vuestros, ¿qué quiere decir? Que nuestro cuerpo, entonces, ¿pertenece a quién? A Jesús. Tu cuerpo pertenece a Jesús. Ese templo pertenece a Dios. Tu vida pertenece a Dios. 1 Corintios 6:13, fíjate lo que dice. Las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, no es para la inmoralidad, no es para el adulterio, no es para la maldad, no es para la idolatría. El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, sino para Jesús. ¿Y el Señor? ¿Para quién? Para el cuerpo. Porque Él es nuestro Dios, quiere habitar en su templo. Dios quiere habitar en tu vida, en mi vida, porque tú eres ahora el templo. Nosotros somos el templo. Tú eres templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, tu cuerpo, nuestro cuerpo, le pertenece a Dios. Debe de pertenecerle a Dios. ¿Qué más quiere decir
y que no sois vuestros. Que nuestro cuerpo ahora es un miembro de Cristo. Hablando de aquellos que se han entregado a Cristo. Hablando de aquellos que tienen morando al Espíritu Santo. Nuestro cuerpo ahora es un miembro de Cristo. Fíjate lo que dice 1 Corintios 6:15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Tu vida, hermana, hermano, tu cuerpo, tus pies, tus ojos, todo nuestro ser, alma, cuerpo, hablando ahorita de este cuerpo, no nos pertenece a nosotros, sino son miembros de Cristo. Es un cuerpo que debe de vivir para Cristo. Debemos de vivir para Cristo. Tú debes de vivir para Cristo. Debes de pensar en Cristo. Debes de amar a Cristo. Debes de meditar en Cristo. Debes de alimentarte de Cristo. Debes de hacer la voluntad de Cristo. Debes de enamorarte día a día de Cristo. Tu vida debe de ser cristocéntrica, porque tu vida pertenece a Cristo. Tu cuerpo son miembros de Cristo. Nuestra vida ya no nos pertenece a nosotros, si es que tú eres templo del Espíritu Santo. Hermana, hermano, todo tu ser le pertenece a Cristo. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, hay que guardar ese templo en santidad. Hay que guardar ese corazón de los malos pensamientos. Hay que guardar tus pies para no utilizarlos en la maldad. Tus manos para no utilizarlos en la maldad. Hay que utilizar tu cuerpo como miembros de justicia para Cristo. Amén. Muy bien. Creo que es importante enfatizar esto. ¿Por qué, amados? Porque la iglesia tiene que ver con personas, con seres humanos que conviven. Y eso lo vamos a ver en la próxima enseñanza. Esta es una pequeña introducción. Esta enseñanza es una introducción a 2-3 temas que vamos a estar hablando con respecto a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que Él dejó aquí en la tierra. Último punto de esta enseñanza. Dios ya no habita en templos hechos por manos humanas, así como tú puedes ver en esta imagen, ¿verdad? Ese es un templo hecho con manos humanas. ¿A poco no han visto ustedes templos aquí en Chiapas muy grandes? Muy bien alfombrados. A mí me ha tocado visitar algunos y de veras están bien espectaculares los templos, bien espectaculares están los templos. Las construcciones, hay construcciones muy bonitas, etcétera, etcétera. Pero amados, Dios ya no habita en templos hechos por manos humanas. Así lo dice la palabra de Dios. Dios ya no habita en templos hechos por manos humanas. Por muy grandiosos que estén, por muy majestuosos que estén. Hermanos y amigos, hay templos en el Medio Oriente que de veras tú te quedas con la boca abierta. Hay templos impactantes, imponentes, majestuosos si tú los quieres ver de esta manera. Pero Dios ya no habita en templos hechos por manos humanas. Dios quiere habitar en corazones. Dios quiere habitar en personas, en seres humanos. Y ya lo vimos bíblicamente. Veamos el sustento bíblico de que Dios ya no habita en templos hechos por manos humanas. Hechos 17:24 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Pero sí, Dios quiere habitar en templos humanos. Entiéndase, por favor. Dios quiere ser tu Dios. El Espíritu Santo anhela morar en su templo, que eres tú. ¿Quiénes somos nosotros para que Dios quiera habitar en nosotros? ¿Quién es el hombre?, dice el salmista, para que Dios tenga memoria de él. Ahora imagínate que Dios quiere habitar en el hombre. ¿Quién eres tú? ¿Quiénes somos nosotros? Pero Dios quiere
habitar en su templo. El Espíritu Santo quiere habitar en tu vida. ¿Tú no quieres que Dios venga y habite en tu templo? Si tú quieres que Dios venga y habite en tu templo, atiende a la palabra de Él. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Deja de hacer lo malo. Si tú lo estás haciendo, deja de pecar, deja de ofender a Dios y vive para Dios. Cree en Jesucristo y Él va a habitar contigo. Entonces Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Hay un giro completamente. Ahora vayamos a Hechos 17:25. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. En pocas palabras, yo sirvo mucho a Dios, hago esto, hago lo otro. Y bueno, y si no hago esto, pues Dios no es honrado, no es servido, o se para la obra. No es así. Amados, nosotros somos los más necesitados, y si hacemos esto, aquello y lo otro, era lo que teníamos que hacer. Podemos alabarle a Dios, pero no es porque Dios necesite gente que le alabe. Él tiene millares de ángeles que le alaban. Podemos adorar a Dios como lo hacemos, y es bueno, pero Dios no necesita, para ser Dios, nuestra adoración. Él sigue siendo Dios y tiene millares de ángeles que le adoran. No somos necesarios si tú lo quieres ver de esta manera. Pero nosotros sí necesitamos de Dios. Nosotros, Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Tú sin Dios, yo sin Dios, somos nada. Somos nada. Necesitamos nosotros de Dios. Entonces, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Entonces, ¿quién nos da todas las cosas? Dios nos da todas las cosas. Y cuando nosotros le damos algo a Dios, yo le di esto a Dios. ¿Podemos decir eso? No. ¿Por qué? Porque eso que le dimos a Dios, Dios no lo dio. Dios no lo dio. Entonces, ¿por qué nos vamos a jactar? ¿Por qué nos vamos a parar el cuello? Que si no es por mí, esto no funciona. Que si no es por mí, entonces la persona no va a predicar. Que si no es por mí, no se hubieran salvado las almas. Que si... Nada de eso, amados. Nada de eso. Es que yo hablo muy bonito, predico muy bonito. Nada de eso. Todo lo que tenemos es por Dios. Dios nos lo ha dado. A Él sea la honra y la gloria. Siguiente pasaje, Hechos 7:48. Repito, estamos viendo el sustento de que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Hechos 7:48 dice: si bien el Altísimo, o sea que es Dios, no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? A ver, pequeña reflexión. ¿Qué nos enseña el versículo 49? Dice Dios: el cielo es mi trono. ¿Qué es un trono? Pues es donde está una silla imperial, ¿no? Bueno, Dios dice, Él, que el cielo es su trono. O sea, qué enorme, qué majestuoso y poderoso es Dios. Que el tercer cielo, o que los tres cielos que hay, es el trono. El cielo, dice aquí, es mi trono. Dios es enorme, amados. Y la tierra, el estrado de mis pies. Es el estrado, o sea que Dios, la tierra es el estrado, es así como, por ejemplo, yo aquí tengo mis pies, y bueno, es el piso, ¿verdad? Bueno, estamos poniendo nuestros pies en este lugar específico, en este piso. Bueno, la tierra, toda la tierra es el estrado de los pies de Dios.
¿Qué nos quiere dar a entender aquí la porción de la Escritura? Esta porción de la Escritura, que Dios es enorme. ¿Cómo es que tú vas a edificar un templo hecho por manos humanas y vas a decir, aquí ven a morar Dios? No, espérame. El cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Cuál es el lugar de mi reposo? ¿Dónde yo voy a morar? ¿Tú crees que yo voy a morar en ese lugar si el cielo es mi trono? Y dice el 50, ¿no hizo mi mano todas estas cosas? ¿No formé yo los cielos, la tierra y todo? Y tú me dices que esta es mi casa, que vas a hacer una casa para mí. Bueno, ¿qué profeta fue el que dijo esta porción que está citando el apóstol? ¿Qué profeta lo dijo? Vamos a ver quién lo dijo, porque es particular quién lo dijo. Lo dijo el profeta Isaías. Y vamos a ver Isaías 66, versículo 1 en adelante. Dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? O sea, el reposo es donde Dios va a habitar, donde Dios va a morar. ¿Dónde yo voy a habitar? Si el cielo, vuelvo a repetir, es mi trono. Dios dice que el cielo es su trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa donde yo voy a morar? ¿Qué tú me vas a hacer? Para que el día de mañana vaya a decir, yo hice esta casa, Salomón, o sea, yo, nada, ¿no? Dice el 2, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Y esto es lo importante, por eso quise sacar esta cita. Dios dice, mira, está bien, mi mano hizo todas estas cosas y todo, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Pero, es un pero bonito, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Sabes qué significa la palabra miraré? Me gustó muchísimo lo que significa la palabra miraré. La palabra miraré en hebreo significa nabat. ¿Sabes qué significa nabat? Considerar con placer. Considerar con placer. Yo te voy a considerar con placer. Yo voy a mirar con placer a aquel que tenga un corazón pobre y humilde de espíritu. Yo con placer los voy a ver. ¿Qué más significa nabat? Favor o atención. O sea que Dios va a poner su favor, su misericordia, su gracia, su perdón, etcétera. Dios va a poner su atención. Esto es, ¿qué necesita este templo? ¿Qué necesita este hombre, esta mujer, esta oveja, este hijo, esta hija? ¿Qué necesita? Amados, Dios está atento de sus templos. Dios está atento de sus ovejas, de sus hijos. Él los considera con placer, con atención. Y no solamente eso, ¿qué significa miraré? Atender y contemplar. Cuando tú profundizas, ¿qué es contemplar? ¿Qué es lo que la gente contempla? Cuando una persona se compra, por ejemplo, un reloj, o unos zapatos, o un carro, ¿los contempla o no los contempla? O una ropa, ¿contemplas tu ropa, sí o no? ¿Cuántas veces las mujeres contemplan su ropa en el espejo? A ver, se ven aquí, se ven allá, se dan vuelta, no, otra ropa, y se buscan otra ropa, etcétera, ¿no? Se contemplan. A ver, me acabo de comprar este lápiz labial, a ver, me acabo de comprar estos aretes, se los ven por aquí, se los ven por allá, como que está chueco, se lo acomodan y todo, bueno, etcétera, etcétera. Contemplan las cosas. Las personas compran el carro y si van por un lugar donde hay un espejo donde se ve a ver cómo se ve el carro, si compran sus rines. O sea, la gente contempla hasta lo que no. Amados, Dios contempla una vida.
un templo limpio. Y lo contempla. Mira, está sufriendo, está teniendo adversidades y aún así mantiene su templo limpio, su corazón limpio. Y Dios lo está contemplando. Qué preciosa se ve esta mi hija. Qué precioso se ve mi hijo. Se está esforzando. ¿Cómo de que no le voy a ayudar? Lo voy a socorrer, lo voy a ayudar. ¿Por qué? Porque es un templo limpio. Dios entonces dice que va a mirar aquel corazón que es pobre y humilde de espíritu. Hermanos y amigos, ¿quieren que Dios los contemple con placer? ¿Que les considere con placer, con favor y con atención? ¿Quieren la atención de Dios? Un ingrediente importante a ese templo: humildad. La humildad. Tener temblor a su palabra. Segundo ingrediente. Un pobre de espíritu. Uno que tiembla en su palabra, que medita en su palabra. Él los va a considerar con placer. ¿A poco no es hermoso la definición? Entonces, tú eres templo del Espíritu Santo. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y Dios va a considerar aquellos templos que tengan estas dos actitudes: humildad, pobreza espiritual, y dos, personas que tiemblen a su palabra, que obedezcan, que amen, que respeten su palabra y que confíen en Él. Hasta aquí vamos a dejar esta primera parte, hermanos. Que nos quede claro que ahora nosotros somos templo del Espíritu Santo. En la próxima enseñanza miraremos más características de la iglesia de Jesús. De hecho, no hemos visto todavía características. Nos hemos adentrado un poquito. Hasta aquí vamos a dejar la enseñanza. Pero vamos a terminar esta reunión alabando a Dios. Amén. Fue una enseñanza corta, es una introducción, pero nuestro Dios es signo de alabanza. Vamos a terminar esta reunión alabando a nuestro Dios. Cerremos nuestros ojos, por favor. Hemos visto una introducción, Jesús, de lo que es la iglesia que tú has dejado, Señor. Hoy hemos entendido que nosotros como seres humanos somos templo del Espíritu Santo. Entiéndase, somos el templo de Dios. Somos tu templo, Jesús, pues tú ya no habitas en templos hechos por manos humanas. Ya no habitas en construcciones majestuosas. Ahora quieres habitar en templos humanos, en corazones, en miembros que sean utilizados para la justicia. En pocas palabras, tú quieres habitar con nosotros, Jesús. Y te damos gracias, porque por tu pura misericordia habitas en nuestros corazones, Señor. No porque seamos mejores que los demás, sino porque, Señor, tú has limpiado nuestro corazón, has limpiado nuestro templo, has limpiado nuestras vidas con tu preciosa sangre. Y ahora, Señor, moras en nosotros. Te damos gracias por ello, Jesús. Amados, pongámonos de pie y terminemos esta reunión alabando al Cordero de Dios, a la cabeza de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Alabemos a Jesús. En medio de la congregación, en medio del pueblo de Dios, yo alzaré mi voz a Él. Digno es de alabar, digno de glorificar, mi Dios.
en medio de la tribulación, en medio del valle de oscuridad, yo alzaré mi voz a Él. Digno es de alabar, digno de glorificar, mi Dios. En medio de la congregación, en medio del pueblo de Dios, yo alzaré mi voz a Él. Digno es de alabar, digno de glorificar, mi Dios. En medio de la tribulación, en medio del valle de oscuridad, yo alzaré mi voz a Él. Digno es de alabar, digno de glorificar, mi Dios. Eres digno de alabar, eres digno de glorificar, amado Jesús. Amén. Somos un cuerpo en Cristo. Aleluya. Somos un cuerpo en Cristo. Aleluya. Cuando estamos juntos, entre nosotros Jesús está. Cuando estamos juntos, hay poder y autoridad en su nombre. Somos un cuerpo en Cristo. Aleluya. Somos un cuerpo en Cristo. Aleluya. Cuando estamos juntos, entre nosotros Jesús está. Cuando estamos juntos, hay poder y autoridad en su nombre. En su nombre. ¿Quiénes son los que han venido? ¿Hacia dónde marcharán? De pureza van vestidos, ropas blancas llevan ya. Una vez más, ¿quiénes son los que han venido? ¿Hacia dónde marcharán? De pureza van vestidos, ropas blancas llevan ya. Es la iglesia fiel, sin mancha ni arruga, que el Salvador redimió. Es la iglesia fiel, sin mancha ni arruga, que el Salvador redimió. Puedes escuchar los cantos que conmueven todo ser. Es el grupo de los santos que al Cordero quieren ver. Una vez más, pues
la iglesia fiel, sin mancha ni arruga, que el Salvador redimió. No te asusten las tristezas, nunca secadas ante el mal. Triunfarás en tus pobrezas, tendrás gozo celestial. No te asusten las tristezas, nunca secadas ante el mal. Triunfarás en tus pobrezas, tendrás gozo celestial. Es la iglesia fiel, sin mancha ni arruga, que el Salvador redimió. Es la iglesia fiel, sin mancha ni arruga, que el Salvador redimió. El pendón de tu alabanza debes hoy enarbolar. En tu Rey con tu esperanza, y Él victoria te dará. El pendón de tu alabanza debes hoy enarbolar. En tu Rey con tu esperanza, y Él victoria te dará. Es la iglesia fiel, sin mancha ni arruga, que el Salvador redimió. Es la iglesia fiel, sin mancha ni arruga, que el Salvador redimió. Es la iglesia fiel, sin mancha ni arruga, que el Salvador redimió. Es la iglesia fiel, sin mancha ni arruga, que el Salvador redimió. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, porque somos templo del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque ya no habitas en templos hechos por manos de hombres. Gracias, Señor, porque ahora somos templo del Espíritu Santo nosotros. Gracias a ti, Señor. Tú venciste a la muerte. Se abrió el velo, Señor amado. Hay acceso al lugar santísimo. Hay acceso al Espíritu Santo de Dios. Gracias a ti, Jesús. Gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos das, Jesús, de alabarte, de exaltarte y de bendecirte, Señor. Somos lo que somos por tu pura gracia, Jesús. Encuéntrate muchos templos en medio de nosotros, Jesús. Purifica templos, limpia templos, corazones, y ven a morar en sus vidas. Gracias, Jesús.